Santos Cerdán ha entrado en la cárcel. ¿Quién es Santos Cerdán? Porque le han preguntado hoy a María Jesús Montero y ha dicho una persona que no tiene que ver con el PSOE. Y hace poco le preguntaron a Sánchez y dijo: un buen socialista, un gran secretario de organización, uno de mis más estrechos colaboradores. Prisión, Soto el Real. Negoció, por supuesto, la amnistía para perpetuarse en el poder. El que fue a negociar con Puigdemont para que Puigdemont no entrara en la cárcel, esa amnistía, acaba entrando hoy en la cárcel. Esto parece el club de la comedia, pero es la política española, ¿no? Ha mandado a Zapatero a Suiza para pulsar con Puigdemont la viabilidad de la legislatura. Es decir, marchando un referéndum corrupto. Y esto es algo que Zapatero lleva mucho tiempo contando, ¿no? Y es convertir las próximas elecciones generales en un plebiscito. Estoy segurísimo que después de que escuches este vídeo, que te recomiendo que lo veas enterito, tendrás un poquito más de fe y esperanza para combatir a un gobierno que, como muy bien dice Cayetana, busca acabar con todo en nuestro país. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo participó en el día de ayer en el foro Neos titulado España en el abismo, junto a Juan Carlos Girauta, Mayor Oreja y el magistrado del Tribunal Supremo Antonio García. Para todos aquellos que queráis ver el foro enterito, podéis encontrarlo en el canal de YouTube de El Debate. Pues Cayetana aprovechaba la entrada en prisión de Santos Cerdán para arrancar una ponencia que sinceramente es de las mejores que he escuchado en muchísimo tiempo, reflexionando sobre el verdadero proyecto político del sanchismo, quien, acorralado por los casos de corrupción, intentará acelerar la destrucción de España tal y como la conocemos. Y no os quiero hacer más spoiler del vídeo, acompáñame, opina conmigo en comentarios, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta si apoyas estas palabras de Cayetana Álvarez de Toledo. Hoy ha sido un día importante, es un día importante para trasladar un mensaje a los españoles, y es que no va a haber impunidad. No va a haber impunidad, ni para los corruptos, ni para los golpistas, ni para los sediciosos, ni para los malversadores. Hoy Santos Cerdán ha entrado en la cárcel. ¿Y quién es Santos Cerdán? ¿No? ¿Quién es Santos Cerdán? Porque le han preguntado hoy a María Jesús Montero por Santos Cerdán. Y ha dicho una persona que no tiene que ver con el PSOE. Tiene los muñones chamuscados. Bolaños también, ya no tiene extremidades, ¿no? Es decir, una persona que no tiene que ver con el PSOE. Bien, hay que ir a la fuente que es Sánchez, ¿no? Y hace poco le preguntaron a Sánchez: ¿para usted quién es Santos Cerdán? Y dijo: un buen socialista, un gran secretario de organización, un extraordinario negociador, como ha quedado acreditado, una persona que me ha acompañado siempre. Tiene toda mi confianza, toda. Uno de mis más estrechos colaboradores. Bien. Prisión, Soto el Real. Eso no es mentira, no es un bulo de la ultraderecha, de la fachoesfera, de la oposición, no es un bulo. Eso lo dijo Pedro Sánchez en una entrevista, y no hace mucho, sobre esa persona que entró ayer en la cárcel, en Soto del Real. ¿En qué quedó la responsabilidad ineligiendo? ¿En qué quedó la responsabilidad invigilando? Esperanza Aguirre está aquí presente, que la conoce bien. Es decir, para él, Sánchez no vale esa responsabilidad. Es decir, ni siquiera al margen de la información que pudiera salir, ya veremos si va a salir o no salir, ¿en qué quedaron los propios estándares que invocó el Partido Socialista para atacar, acusar, destruir carreras políticas en el Partido Popular e incluso para echar a Mariano Rajoy? Yo el otro día me revisé el discurso de la moción de censura que defendió José Luis Ábalos en nombre de la decencia y la ejemplaridad. Es la leche. Y dijo José Luis Ábalos, claro, no, lo dijo Sánchez en su intervención en la moción de censura, dijo: la mera imagen del presidente del Gobierno citado como testigo en un caso de corrupción exige su inmediata dimisión. Esos eran sus estándares de entonces. ¿Y ahora qué? Pulverizados los estándares, ¿no? Del Peugeot al furgón policial, entrando Super Santos Cerdán, que lo llamó Zapatero, entrando en prisión, ¿no? También es verdad, Cayetana, que hablar de la doble vara de medir del Partido Socialista, de la hipocresía de Pedro Sánchez y su gobierno, a día de hoy ya está pasado de moda. Incluso sus propios votantes saben que se están riendo de ellos, que les están mintiendo a la cara. Lo que pasa que dentro de su intelectualidad, pues es mejor que le robe el gobierno de izquierdas a que gobierne otro de derecha. Y luego hay una cosa bonita, esta cosa que tiene la justicia poética, podemos decir, que todas las corrupciones convergen en este personaje, ¿no?
La corrupción de quienes robaron las primarias a sus propios compañeros de partido. Se dice pronto, ¿eh? Lo repito, robaron las primarias a sus propios compañeros de partido. Le preguntaron a Sánchez en una rueda de prensa y dijo, 2 votos, ¿qué quiere que le diga? Es como si dices, usted ha robado unos eurillos, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Impresionante. Este mismo hombre, Santos Cerdán, negoció la moción de censura, lo ha contado hoy con el PNV y compañía. Su mafia organizó la moción de censura para llegar al gobierno. Negoció, por supuesto, la amnistía para perpetuarse en el poder. Esa foto infame con la urna arriba de Santos Cerdán con Puigdemont en Waterloo, donde fuera, era en Bruselas la foto, de hecho. De hecho, hoy lo ha dicho ante el juez. Dijo que él fue a negociar porque era esencial la amnistía para la investidura. Claro. Destrozando los argumentos del Tribunal Constitucional y de todos, que dicen, no era por la convivencia, la paz, el reencuentro. No. Hoy Santos Cerdán ha dicho ante el juez del Tribunal Supremo que la amnistía fue para, efectivamente, comprar la investidura de Sánchez, ¿no? Además que no fue un pacto de legislatura, ¿no? Fue un pacto de investidura. Que después el Partido Socialista ha tenido que negociar cada votación, cada ley, cada propuesta de ley con el partido de Puigdemont y con Bildu y con Esquerra, que no es un acuerdo de legislatura ni siquiera. Y luego se da una paradoja maravillosa, ¿no? El que fue a negociar con Puigdemont para que Puigdemont no entrara en la cárcel, esa amnistía, acaba entrando hoy en la cárcel. Esto parece el club de la comedia, pero es la política española, ¿no? Pero luego hay algo peor, porque siempre hay algo peor, ¿no? Que es el origen. Yo lo pensaba el otro día, vino una víctima de ETA, compareció en el Congreso, en una subcomisión sobre delitos del odio, y escuchándola, y luego en mi intervención yo pensé, ¿no? Claro, se empieza pactando el gobierno con quienes han jaleado el asesinato y quienes han participado, Otegi, ¿no? De tus propios compañeros de partido, y a partir de ahí todo es posible. Esa es la primera raya moral que se salta, la primera corrupción moral que se perpetra, a partir del cual todo es posible, ¿no? Y Santos Cerdán fue la persona que negoció efectivamente el acuerdo de Bildu en Navarra y luego a nivel nacional, ¿no? La gran barrera, el socavón moral que se produce, a partir del cual, insisto, todas las corrupciones son posibles. Pero bueno, vamos a ir a dónde estamos ahora. Yo creo que Jaime lo ha explicado, lo viene explicando muy bien, pero como yo soy un poco así también, como Jaime, insisto en la pedagogía y no me canso, quiero volver a enfatizar algunas ideas, ¿no? Que es importante que no olvidemos nunca. Es decir, yo esto lo he explicado muchas veces, Sánchez no es simplemente una forma, no representa solamente una forma muy vulgar de hacer política, lo digo, la mentira, la chulería, el oportunismo, digo siempre, los andares del galán de tranvía, ¿vale? Eso que cualquier compañero, si hay alguno por aquí, de Congreso lo sabe bien, Juan Carlos lo recordará, que entran las caderas primero y luego entra él. Bueno, eso no es solamente. Sánchez representa un proyecto de poder a larguísimo plazo, ¿eh? Es decir, lo que busca es la destrucción de la alternancia política en España. No preside un gobierno en sentido estricto, no tiene presupuestos, no los puede sacar, lleva 2 años incumpliendo la Constitución, apenas puede aprobar leyes, le tumbamos todas las semanas cantidad de iniciativas parlamentarias. Él preside un proceso. Es un proceso de mutación que nos lleva de una democracia plena, con defectos como todas, pero una democracia plena, a una democracia fallida. Es que si no, perdón, pregúntate, ¿por qué sigue gobernando ahora mismo? ¿Por qué no ha convocado elecciones? Cayetana ahí tiene toda la razón y todos aquellos que rechacen esta idea es que tienen la cabeza ideológicamente comida, porque un gobierno que empezó la legislatura con una negociación, con un pacto de investidura negociado por un tío que hoy está en prisión, un gobierno que no aprueba prácticamente ninguna votación en el Congreso de los Diputados, un gobierno que no aprueba presupuestos, un gobierno que no legisla, que no gobierna. ¿Para qué sigue en el poder? ¿Para qué sigue gobernando si no está gobernando? Hazte, amigo, esa pregunta. Todos aquellos que sigáis apoyando al gobierno, haceros esa pregunta. ¿Realmente mi gobierno está gobernando? No. Ese proceso que se está dando en muchas democracias del mundo, procesos populistas con burros de Troya que entran dentro de las instituciones y las destruyen desde el interior, tiene una peculiaridad en el caso español. Y es que en el caso español, ese proceso de mutación, de democracia plena fallida, se proyecta encima sobre la unidad nacional, sobre la integridad territorial del Estado.
Es decir, es contra la democracia y contra la nación. ¿Cuándo empezó? Pues Rodríguez Zapatero, de infausta memoria, el amigo de Maduro y compañía, pero no me voy a remontar tan lejos, ¿no? Algunos hitos de este proceso empezaron la legislatura pasada, se han citado algunas: derogación de la sedición, pacto, indultos a los golpistas, rebaja la malversación, ley de memoria antidemocrática, blanqueamiento de Bildu, las primeras fases, empieza la colonización de las instituciones, claro, los ataques más o menos civilinos, más o menos directos a la corona, el grupo de Podemos, etcétera, ¿no? Pero es en esta legislatura en la que estamos realmente en la etapa crítica y crucial, ¿no? Y todos esos grandes logros del gobierno se aprobaron porque el Partido Socialista, Pedro Sánchez, defendió esos proyectos, ¿no? Lo aprobó porque fueron leyes, porque fueron indultos, porque fue la amnistía, porque fue todo lo que ha nombrado Cayetana, fue porque necesitaban pactos de gobierno. Y hay varios hitos que tenemos que señalar en el calendario y para poder aclarar dentro del caos y la cantidad de información y escándalos que se suceden, tener algunos hitos en ese calendario. Y evidentemente el primero y más importante es el acuerdo que se produce en noviembre del año 23 entre Junts y el Partido Socialista, en el cual el Partido Socialista compra el gobierno a cambio de la impunidad de los golpistas. Esa transacción corrupta sin precedentes que es la ley de amnistía. No existe precedente en ningún lugar del mundo, claro, de amnistía sí, pero no de una amnistía así, claro, en que políticos borren delitos a otros políticos a cambio del poder, ¿no? Así la amnistía pasa de ser inconstitucional a constitucional con la misma ley vigente. Sánchez y compañía decían que era radicalmente inconstitucional, esto no se puede, está lleno de vídeos dando vueltas de todos ellos diciendo lo mismo, y el día 23 de julio por la noche pasa a ser constitucional, necesaria, imprescindible, es decir, es el milagro. Con la misma ley, algo pasa a ser de ilegal a legal. Y ahora, efectivamente, esto ha sido avalado por la mitad más uno del Tribunal Constitucional. Además, los defensores del gobierno todos estos años decían, bueno, pero por lo menos no roban. Y ahora, claro, el secretario de organización hasta hace pues 2 semanas del Partido Socialista está en Soto del Real y claro, ¿y ahora qué te dicen? Bueno, pero por lo menos el PSOE actúa con contundencia ante estos casos de corrupción. Es que ya tienen salida para todo, en eso son buenos. Pero claro, para eso tienes que ser un sinvergüenza. Un tribunal dividido y degradado, que blanquea la obscena compra del poder a cambio de impunidad, la autoamnistía evidente y manifiesta de un delincuente prófugo, la transacción corrupta negociada por un corrupto presunto, de momento, y algo más, que es el ejercicio golpista de la autodeterminación. Y ahora diré algo más sobre eso, ¿no? Es decir, con argumentos en esa ponencia firmada por la señora Montalbán, no sé si escrita por ella, pero firmada, que ofenden a la inteligencia más elemental, ¿no? Que provocan, algo decía Juan Carlos, una ruina del sentido, la irracionalidad más absoluta, ¿no? Primero, esta idea de que la Constitución pues permite todo aquello que no prohíbe expresamente. Y decía Fernando Savater en un artículo estupendo ayer en el Objective, una pena que no esté hoy aquí con nosotros, decía, es como concluir, Fernando es muy bueno con las metáforas, que en un local a cuya entrada se advierte prohibido entrar con perros, sea lícito ir acompañado de un elefante, porque de los paquidermos no dice nada. Es exactamente así. O, como yo dije en una intervención parlamentaria, hace poco digo, bueno, bien, ¿probamos con la esclavitud? ¿El canibalismo? Vamos a intentar aprobarlo ahora, ¿no, compañeros de escaños? A ver si sacamos adelante esto y luego eso es considerado constitucional. Es un argumento grotesco, ¿no? Que coloca además al Poder Legislativo efectivamente por encima del judicial. Destruye el Estado de Derecho. Dice, el Congreso aprueba lo que sea, si eso lo aprueba lo que sea, y mientras no esté expresamente prohibido, eso será populismo puro. Además, Juan Carlos Campo, el que es magistrado del Tribunal Constitucional, uno de los que ha aprobado la ley de amnistía en el Constitucional, fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez, afirmó hace un par de años o 3 años en el programa de Al Rojo Vivo que la ley de amnistía es inconstitucional y hace pocos días aprueba la constitucionalidad de esta ley. Es tan grotesco y a la vez tan antidemocrático porque los ciudadanos nos damos cuenta y nos planteamos, bueno, es que el gobierno puede aprobar cualquier cosa. Teniendo el control del constitucional, puede aprobar lo que sea legal o no. Segundo, que hace la sentencia, omite, evidentemente, eso es, hablábamos, la autoamnistía, que es obviamente una autoamnistía. Y a mí me pasó una cosa muy interesante y curiosa, y esto va a ser muy interesante de cara a lo que vaya a suceder en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estaba en una comisión constitucional interpelando a Bolaños, y entonces le echo en cara
siempre un interlocutor edificante y simpático, le echó en cara que él haya redactado a 4 pies la amnistía con un secuestrador condenado por terrorismo y colaboración con ETA, que es Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, ¿no? Y él refunfuñaba, no sé qué, Álvaro Toledo, lo que fuera. Usted es una fascista, facha y ultra, que es lo que me dice siempre, ¿no? Y entonces yo, recriminándole, y pasa el resto de grupos y le toca al señor de Junts, el portavoz. Y el señor de Junts coge la palabra y, muy indignado, señor Álvaro Toledo, usted se equivoca. El señor Bolaños no redactó, redactamos nosotros la ley. Y yo, mi compañero Pedro Muñoz Abrines, los dos, graba eso inmediatamente. Esto va a servir ante el Tribunal de Justicia, ¿no?, de la Unión Europea, porque esto las autoamnistías a la Comisión Europea no le hace ninguna gracia y al Tribunal de Justicia, por tanto, tampoco. Eso lo ha confirmado el secretario general de Junts. Claro. Pues Cayetana, que actúe la justicia europea, ¿no? Que también estamos ahí pendientes. Que la redactaron ellos. Por supuesto, ¿no? Bolaños a 4 pies añadió algo. Tercero, lo hacen, dice la sentencia, maravilloso. No hay que juzgar las motivaciones de la amnistía para no tener que decir que es una compra de poder. Ahora bien, la convivencia que ha traído. La convivencia es extraordinaria, la convivencia, ¿no? Lo que ha hecho la amnistía es trasladar la ruptura y el desgarro que se produjo en Cataluña, la ruptura de la sociedad en dos y el desprecio a la otra mitad de la ley y todo, al centro de la nación, al corazón de la nación. Y lo que está pasando en España es lo que pasó exactamente en Cataluña. Claro, corregido y aumentado y multiplicado a la enésima potencia, ¿no? Y por cierto, para convivencia, no sé si vieron ustedes hace poco la imagen de Salvador Illa en el Palau de la Música. Fue un acto del Palau de la Música, un evento que organizó Òmnium Cultural, y entonces se encontró a todo la crème del independentismo gritándole a voz en grito, coreando «¡Independencia! ¡Independencia!». Y él con la cabeza agacha en el suelo, así. La convivencia era esto, ¿no? Y el presidente del Parlamento catalán, indultado por el PSOE y rehabilitado por el PSOE, se le reía en la cara. Convivencia. Todos sabemos perfectamente qué es lo que va a pasar dentro de no muchos años. Y es que va a volver a gobernar el Partido Popular y esta vez yo creo en alianza con Vox. Yo creo que es lo que va a pasar. Pues cuando estén gobernando estos dos partidos, pues tanto los partidos, asociaciones separatistas volverán a dar ruido. Otra vez con lo mismo. Otra vez lo que sufrimos en la década de los 2010, cuando estaba gobernando Mariano Rajoy, con el Prusés. Volverá a pasar lo mismo y dirán que la derecha está polarizando a la sociedad. No, es que ahora mismo los partidos separatistas están calmaditos. ¿Por qué? Porque todo lo que quieren lo están consiguiendo a través del Ejecutivo Nacional, el Parné. Por eso están tan calmaditos. Lo tienen merecido realmente, ¿eh? Esa humillación del PSC. Siempre ha sido un partido nacionalista con la cabeza gacha. Nunca ha sido otra cosa que eso, ¿no? Pero lo más importante de esa sentencia es una cosa que he mencionado hace un momento, que es que blanquea el ejercicio de la autodeterminación. Y esto es lo más importante. Es decir, si el golpe de 2017, es decir, el ejercicio golpista de la autodeterminación que no cabe en la Constitución, merece ser amnistiado, por tanto no es un delito, se borra ese delito, ¿por qué no se puede volver a hacer? Si el del 17 merece ser amnistiado, insisto, ¿qué pasa si el año que viene lo vuelven a hacer, vuelve 2027 o 2028? Esto lo que hace es allanar el camino a un futuro golpe de Estado. Y deja la Constitución en un cascarón vacío. La Constitución que dice la indisoluble unidad de la nación española, pero el Constitucional dice que el ejercicio del derecho de autodeterminación es legítimo y lícito. ¿Cómo conviven las dos realidades? Es lo que explicaba Juan Carlos. Es un choque absoluto, es la irracionalidad total. Eso es la mutación constitucional, ¿no? Y ahora que no nos oye nadie, yo me alegro mucho de no haber participado en la votación para el reparto del Tribunal Constitucional, que me costó algún disgusto, en la época no se entendió. Yo me negué a votar, se me abrió un procedimiento de expediente disciplinario que luego no prosperó porque se cayó. De hecho, la cúpula del partido, bueno, fue sustituida, no vamos a entrar en esa otra historia, pero la independencia judicial, que jueces elijan a los jueces, que los políticos saquen sus sucias manos de la justicia. ¿Llegará el día en nuestro país en el que no se hable de magistrados progresistas o conservadores cuando se hable del Constitucional? ¿Llegará el día? Porque es una vergüenza. Es una vergüenza que el poder político controle el organismo, el tribunal, el alto tribunal,
que se encarga de revisar la legalidad, la constitucionalidad de las leyes que aprueba el Congreso de los Diputados, en definitiva, que aprueba el Ejecutivo pactando con sus socios. ¿En qué cabeza cabe que el Ejecutivo controle ese organismo? Es que no hay democracia plena en este país. Por mucho que nos lo digan. Que la ley de amnistía se haya aprobado es un ejemplo claro de que en nuestro país falla la democracia. Segundo hito. Voy a intentar ser breve, pero, en fin, me alargo y es un desastre. Segundo hito, eso fue en noviembre del 23, unos meses después, en marzo, la colonización de las instituciones va avanzando, pero se produce ya un caso que salta todo, que es la Fiscalía General del Estado presuntamente participando ya directamente en un delito de revelación de secretos para destruir a un rival político del gobierno. Se nos van olvidando Eso es un los delito casos. puramente totalitario. Es la colonización institucional llevada a otro nivel. La institución encargada de perseguir el delito, presuntamente cometiendo un delito, para intentar destruir a un rival del gobierno. Yo entiendo que nos acostumbramos a todo en España, que tenemos unas tragaderas bastante notables, pero esto sí que es bolivariano. Veo a mi amiga Isadora ahí, venezolana, y hay muchos venezolanos aquí. Es decir, eso sí que es propio de una dictadura venezolana. Es que no lo ha podido explicar mejor. El más alto cargo del organismo del Estado encargado de perseguir los delitos, imputado por supuestamente haber cometido un delito. Es que, ¿esto qué es? Es que, y se normaliza, y se defiende en los medios de comunicación, y los periodistas lo defienden, claro, pero es que a lo mejor Félix Bolaños también puede acabar imputado por el Tribunal Supremo, porque eso es lo que ha solicitado el juez Peinado en el caso de Begoña, por malversación y por mentir en sede judicial. Tercer hito. Un mes después, se acordarán ustedes muy bien, avanzan las investigaciones judiciales en torno a la catedrática, con asistente lucrativa, en torno al Barenboim de Badajoz, Vaya show. en torno al primer secretario de organización y luego vendría el segundo, y entonces el presidente del gobierno se coge una baja de 5 días por victimismo. Y entonces anuncia que está profundamente enamorado de sí mismo. Y vuelve. Y entonces anuncia en un documento histórico una ofensiva declarada para derribar los contrapesos democráticos, que son 3: medios de comunicación, oposición parlamentaria, oposición política y la justicia. Con los medios de comunicación, manos a la obra, empieza la campaña fachofera, máquina del fango, etcétera, con un día particularmente aciago, que fue la mañana de la Dana. No sé si se acuerdan ustedes, la mañana de la Dana, con compatriotas nuestros ahogándose, muriendo, se decide suspender el control al gobierno, cosa que comparto. Era una sensación realmente de angustia profunda lo que estábamos viviendo ahí, pero se mantiene por órdenes del gobierno el pleno de asalto a Radio Televisión Española. Es difícil, no es imposible con esta gente, pero difícil caer más bajo. Y aprovecho para apoyar desde aquí y reivindicar a los medios de comunicación que han, contra todos los ataques, seguido publicando informaciones que se han demostrado, como en el día de hoy, que eran ciertos. A Ketty Garat, en particular. El Parlamento, las sesiones de control al Gobierno, que ustedes disfrutarán todos los miércoles por las mañanas, tanto como yo, degradadas a un nivel insoportable. Es decir, tú le preguntas a un ministro ¿qué hora es, ministro? La respuesta es fascista. ¿Qué día es, ministro? Ultra, facha, 11M, Franco. Gracias. Eso es que es verdad. Destrucción de la sesión de control al Gobierno. Es el Gobierno el que pretende controlar la oposición. Las leyes del Partido Popular, aprobadas en el Senado, iniciativas nuestras, introducidas rápidamente en algo llamado el congelador de Armengol, que es una caja enorme donde van metiendo los proyectos de ley del PP y ahí se quedan y mueren el sueño de los justos, literalmente. Prórroga tras prórroga tras prórroga. No podemos hacer nada. Eso es, prevaricación legislativa. Y eso teniendo en cuenta que el Partido Popular pues, es el grupo parlamentario con más diputados. Y el tercero y más importante, la justicia independiente. Empieza la legislatura asumiendo dentro del paquete del acuerdo de Junts el concepto kirchnerista, esa chatarra kirchnerista llamada lawfare, que es la idea de que todos los jueces prevarican porque son fascistas, de derechas o lo que fuera, se asume dentro de ese texto, al principio el gobierno un poco incómodo, lo que fuera,
y ya al final, 6, 7, 8 meses después, es el propio Gobierno y el ministro de Justicia a la cabeza quien lidera la campaña sistemática de linchamiento y acoso a los jueces de este país. Y lo peor de todo es que ese término lo introducen en este país, bueno, lo introducen, ¿me entendéis? Lo introducen los separatistas, afirmando que el procés, que el juicio del procés fue un ejemplo de lawfare. Ahí es cuando se introduce realmente dentro de la ley de amnistía y es cuando sale al debate público. Y ya pues el gobierno, el PSOE, lo ha cogido y claro, cada caso de corrupción que se investiga del Partido Socialista o del entorno del Partido Socialista es un caso de lawfare. Cuando investigan a los míos es lawfare. Cuando han investigado a los del Partido Popular, pues bueno, eso es que son unos corruptos, no era lawfare. Lo que pasa, como la justicia no se rinde, hay que colonizarla. Y eso es la llamada ley Bolaños, que es modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal. No voy a entrar en los detalles, pero básicamente es destruir el concepto y principio de mérito, capacidad e igualdad y meter a 1000 jueces por la puerta de atrás para, como insisto, como la justicia no se rinde, intentar doblegarla y colonizarla. Y de paso, mantener al fiscal general del Estado y entregarle la instrucción penal. El resultado fue, como sabéis, esa concentración del sábado y una huelga que empieza mañana, de 3 días, una huelga absolutamente histórica en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la democracia. Sánchez lo que busca ya no es ni siquiera la amnistía de Puigdemont, es la suya, es su propia amnistía, ¿no? Él pensará, si puedo amnistiar a mis socios, ¿por qué no a mí mismo? ¿No? Eso significa destruir la justicia independiente en este país. Y en eso está. Siguiente paso. Jaime ha ido más allá que yo. Yo me voy a quedar un poquito aquí porque creo que es importante, ¿no? ¿Va a dimitir? Poco probable. Físicamente no se le ve bien, pero yo creo que su empeño es seguir, ¿no? ¿Su partido le va a mantener? Antes lo van a echar a Felipe González. Lo echaron a Nicolás Redondo, a Joaquín Leguina, Felipe González, y así seguirán. ¿Le van a sostener sus socios? Probable, esto es un proceso. Cuanto más débil esté él, más avanzan, ¿no? Y de hecho hoy hay una noticia, como hay tantas hoy, muy importante. ¿Qué es lo que ha hecho él hoy? Ha mandado a Zapatero a Suiza. La noticia decía, pulsar con Puigdemont la viabilidad de la legislatura. Es decir, marchando un referéndum corrupto. La clave es el referéndum. Y esto es algo que Zapatero lleva mucho tiempo contando, no soy yo ni Alejandro Fernández, que siempre dicen estos agoreros se adelantan, no, o Jaime. Zapatero lo ha dicho en La Vanguardia, donde si no, hace ya varios meses, dijo, esta legislatura hay que conseguir el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, es decir, de Cataluña como nación, es decir, la derogación de España como nación. Y eso es la vía, una vez más, de la mutación, ¿no? Convertir España en una especie de confederación plurinacional, nación de naciones, a la vez que la Constitución está ahí, es decir, la mutación total, ¿no? Se dice, no se van a atrever a eso. ¿A qué no? Que no se atrevieron con la amnistía, no se atrevieron con todo lo demás. Claro que se atreven, ¿no? Y lo justificarán. Y esto lo es, defenderán. Incluso me voy a poner en plan Jaime, ¿no? Más agorera todavía, siempre piensa mal y acertarás, ¿no? La formación de no solamente el Frente Popular, sino que le ha añadido el ingrediente del Frente Popular pacifista, ¿no? Con 2 bases. La defensa del Estado de Derecho y de las pensiones y de todo frente a Trump, el 5% y la OTAN, para apretar las filas de la izquierda, que se le han desactivado por el tema de la corrupción, se les empieza a dividir, las aprieta con ese asunto, y luego la reforma confederal para el reencuentro total, la pacificación total de España y la pacificación del mundo y la paz perpetua que decía Zapatero, ¿no? Y es convertir las próximas elecciones generales en un plebiscito, en las que no se elija gobierno, no se elija un gobierno de derecha, gobiernos de izquierda, PP, Vox o lo que fuera, o el otro lado, no sé qué, sino donde los españoles vayan a elegir régimen. Monarquía parlamentaria del 78, que ellos llamarán contaminada, facha, residuos del tiempo pasado, pretérito y contaminada, lo que fuera, y una especie de república confederal plurinacional llena de derechos infinitos y luminosos. Ya sabemos qué es lo que pasó
pues la última vez que hubo un plebiscito de ese estilo, ¿no? Eso está circulando por las mentes febriles de muchos zapateros de la vida. Además, mientras tanto, pues Zapatero robándole el petróleo a los venezolanos para pues, llevarse el dinero a casa, para llevarse mordidas comisiones millonarias, que eso ya saldrá a la luz. Yo estoy convencido de que va a salir todo a la luz. Ya está saliendo. Lo que pasa es que se tiene que investigar judicialmente. Pero yo creo que es uno de los que va a caer en todo esto. Va a caer. Y no sé si ha impregnado completamente la Moncloa, pero no olvidéis esa posibilidad. La bala de plata, por no decir la voladura definitiva, ¿no? Pero yo decía, y con esto voy a intentar dar la vuelta, cerrando, que venía con un mensaje de esperanza, y de momento no está. Pero lo digo muy seriamente, ¿no? Es decir, primero porque el pesimismo, la coartada de los cobardes, ¿no? La excusa para no hacer nada. A mí los pesimistas, es pesado, ¿no? Todo va mal, entonces me quedo en casa en el sofá, ¿no? Segundo, porque el pesimismo es el principal aliado del populismo y de estas fuerzas. Es decir, la resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa. Y claro que la hay. La hay y si no la hubiera, habría que inventarla. Y eso es nuestra responsabilidad, ¿no? Hay jueces, que hemos mencionado, periodistas, hay políticos luchando y están también los propios españoles. Y yo siempre digo, el sanchismo es una forma de pesimismo, ¿no? Abona la vieja idea de que en el fondo España está abocada a repetir sus fracasos históricos, a hacer lo que sus odiadores quisieran que sea, un Frankenstein descosido, un duelo a garrotazos entre dos Españas, un desencanto más, de que la etapa constitucional solamente será como fuegos artificiales que brillaron efímeramente y se disolvieron en la noche, ¿no? Y eso no es verdad. España va a ser lo que todos nosotros decidamos que sea. Y en ese... Qué grande es Cayetana, y voy a cortar ya porque el vídeo se me está alargando, creo que es el vídeo más largo que voy a subir en este canal. Recordad, amigos, que el presidente del gobierno, en su discurso de investidura, en el debate de investidura, colocó un muro frente a la otra mitad de la nación, frente a todos aquellos que no le votaron, frente a todos aquellos que defendían la legalidad vigente, que defendían la Constitución ante una ley de amnistía, la cual era renegada por el Partido Socialista semanas antes de las elecciones del 23 de julio. Estamos ante un presidente del gobierno que puso un muro frente a todos aquellos que hemos defendido la ley, frente a todos aquellos que hemos defendido lo que el Partido Socialista también ha defendido en este país, hasta que llegara Zapatero. Puso un muro y además ha hecho todo lo posible para seguir en el poder, pactando todo aquello que estaba en contra de sus principios. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Por eso es peligroso. Por eso hay que luchar contra ellos. Por eso no hay que ser pesimistas, como dice Cayetana, porque el pesimismo va de la mano del populismo. Porque el pesimismo es lo que puede llevar a un país a la destrucción. Y lo que no podemos permitir es que este sinvergüenza, que estos corruptos, que estos ladrones sigan manejando un país tan hermoso, tan bello como es el nuestro.